Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos esperando vuestros vídeos con el lema del programa Tú vales mucho para Dios. Podéis enviarlos hoy mismo y no olvidéis grabar con el móvil en posición horizontal. Unas 30.000 personas han fallecido en España por el virus COVID-19. En el peor momento de la pandemia, muchas personas ni siquiera pudieron despedirse de sus familiares fallecidos. Hoy vamos a hablar sobre la secuela de un duelo no resuelto. José Pablo Sánchez, director del programa, va a entrevistar a la psicóloga Lidia Martín, que está de nuevo con nosotros para tratar este asunto. Queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook. Entra y cuéntanos qué sientes al pensar en tus familiares fallecidos. Lidia, bienvenida de nuevo. Gracias a vosotros. Hola José Pablo, ¿qué tal? Hola Beni, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Contenta de estar con vosotros. Lidia, tengo tu último libro en esta ocasión titulado Cicatrices en nuestras familias, precisamente vida después de la muerte, en concreto este libro sobre un hijo, pero hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Sí, porque justamente ese libro se escribió pensando en duelos raros, en duelos por esas muertes que se producen, siempre son a destiempo, pero en este caso más cuando se trata de un hijo, ¿no? Y ahora estamos viviendo por la pandemia otro tipo de duelos raros, así que muchos de los principios aplican también. Pues si te parece vamos a seguir hablando acerca del duelo y como nos decía Beni, la verdad es que es terrible, ¿no? El número de personas que han fallecido durante esta pandemia, unas 30.000. Y bueno, esto hasta el día de hoy, ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Sí. Y lo más duro es que muchas de las personas que han perdido a sus seres queridos a veces no han tenido ni la posibilidad de despedirse, ni de hacer un duelo, ni a veces ni siquiera un entierro, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener toda esta situación? Los profesionales solemos distinguir entre duelos normales y duelos complicados o duelos patológicos, ¿no? Aquí los duelos van a ser todos raros, en un sentido, ¿no? Y raro no significa necesariamente patológico, pero sí que vamos a tener que tener algunos cuidados extra, que quizá en un duelo normal, aunque hay que tenerlos, no hay que hilar tan fino. En este caso, justamente por lo que estabais comentando, porque no se han podido producir los cierres adecuados, pues va a costar más, ¿no? Entonces, además, sospecho que cada persona está pasando no solo por un duelo, son muchos duelos acumulados, eso es uno de los rasgos de los duelos complicados, ¿no? Hemos perdido libertades, hemos perdido el poder salir cuando queremos, de la forma que queremos, hemos perdido nuestra normalidad, la que conocíamos antes, hemos perdido trabajos, algunas personas han perdido la salud y algunos además han perdido familiares, así que hay que abordarlo todo junto. Claro. Y eso es complejo. Claro. Y un elemento añadido es que algunas personas probablemente se sienten culpables de no haber dado el acompañamiento que les hubiera gustado estar allí y también que de alguna forma piensan que esos familiares que han fallecido las han echado de menos. Entonces hay un elemento ahí de culpabilidad. Sí. ¿Qué les dirías a estas personas? Hombre, desde luego no nos gusta, ¿no? Y no estamos contentos y nos solidarizamos con ellos en primer lugar porque a ninguno nos gustaría tener que atravesar por un duelo de esa forma, ¿no? Y por un no acompañamiento de ese familiar. Si ya es difícil teniendo que acompañar, pues cuanto más muchas veces cuando no se ha podido, ¿no? No suele servir de gran cosa, de todas formas, debo decir, el andar dándole vueltas una y otra vez, ¿no? Tenemos que distinguir aquí entre culpa verdadera y culpa falsa, ¿no? La culpa verdadera responde a algo que podríamos haber hecho y no hemos hecho. En este caso, no se podía hacer, claro, realmente, ¿no? Entonces, ese pequeño gran matiz es el que marca probablemente la diferencia de cómo se va a vivir eso después. Podemos expresarlo en términos de cuánto me hubiera gustado, cómo hubiera querido poder estar con esta persona. Por eso quizá pues ahora tenemos que movilizar nuestros rituales y nuestros recordatorios de otras maneras también para honrar esa memoria, aunque no pudimos hacerlo en el lecho de muerte. Sí, los expertos normalmente habláis acerca de las fases del duelo. ¿Podrías comentarnos algo acerca de estas fases? Sí. Todos los autores no están 100% de acuerdo, pero casi todos coinciden en que hay al menos tres, ¿no? La primera de ellas siempre es un impacto inicial, un shock, un descoloque grande, casi la persona está negando la realidad. Aquí casi no nos ha dado tiempo a tener esa fase de shock porque la realidad se ha impuesto a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y se entra muy rápido a la segunda, que tiene que ver con el afrontamiento. Ese afrontamiento es la fase más larga del duelo, es la más dolorosa, aparecen todo tipo de emociones y todas ellas son normales,
Entonces hay momentos de mucha ira, de rabia, de mucha tristeza, incluso de ganas de morirse, y forma parte de lo esperable, pero es verdad que el dolor va transicionando, y aunque al principio es muy agudo, muy punzante, se va haciendo cada vez más sordo, ¿no? Hasta que llegamos pues aproximadamente en el plazo, depende de persona a persona, ¿no? En los duelos normales se habla de plazos de 1 año, para haber podido pasar al menos por todos los aniversarios, las fechas emblemáticas, y después a lo que es la tercera fase, que es la de poder decir lo he superado. Esto ha formado parte de mi vida, no lo niego, pero sé vivir con ello, llegamos a una nueva normalidad. A las personas que han vivido duelos y los han trabajado bien, el concepto de nueva normalidad que estamos barajando ahora no les resulta nuevo, es una de las cosas que decimos los terapeutas. Tu normalidad nunca va a ser la misma que antes de perder a un familiar, ¿no? O de perder lo que perdiste. Entonces, esa idea de nueva normalidad, aunque ahora la estamos usando todos, es una amiga antigua de lo que hablamos en terapia. Profundizando un poco más en ese tema y pensando en todos los que han perdido a familiares ahora por el coronavirus, en este entorno, ¿qué consejo les darías para que elaborasen su duelo? Yo creo que el duelo nos da mucho miedo porque lo asociamos solamente con la idea de dolor. Sin embargo, el duelo es trabajarlo, es algo a invertir tiempo, ¿no? Invertir recuerdos, es un espacio que incluso algunas personas, y me encanta cómo lo están haciendo, lo están llevando más por un plano más creativo, ¿no? Están cogiendo una hoja de papel, están dibujando algo que les sugiere el recuerdo de ese familiar, están escribiendo frases, están recordando, están visionando, ¿no? De alguna manera situaciones que vivieron con esas personas. El otro día hablaba con una persona que no ha podido estar con un familiar querido, pues por una cuestión de que están en 2 países distintos, le ha tocado vivir la pandemia aquí, aunque su familia es original de Canadá, y al perder a este familiar, ella lo que está haciendo en estos días es no solamente lo típico, ¿no? De ver fotos y demás, sino que, por ejemplo, se puso a cocinar la tarta típica que esta familiar suya que ha perdido, pues cocinaba normalmente cuando se veían, ¿no? Entonces dice que se está reencontrando de alguna manera y que siente esa memoria mucho más presente también por este tipo de rituales, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la consecuencia de no elaborar el duelo de una forma satisfactoria? Tenemos la tendencia más en estos últimos años, sobre todo en este siglo XXI del primer mundo nuestro, a querer evadir el dolor a toda costa, ¿no? Y cuando evadimos el dolor a toda costa, lo que estamos haciendo es poner una especie de venda encima de una herida que no se ha desinfectado. Entonces luego decimos, el tiempo lo cura todo, y el tiempo no cura nada. Claro. El tiempo cura si tú has hecho lo que tenías que hacer, si has puesto el antibiótico o has puesto el desinfectante, ¿no? Entonces, el pretender que el duelo está resuelto cuando no se ha trabajado, cuando no nos hemos dado el tiempo, y eso es lo que está pasando ahora también, y por eso es complicado el duelo. No hemos parado, en medio de esta pandemia todo ha sido tan rápido, no nos hemos dado el tiempo ni el espacio, quizá ahora en el verano podamos empezar a hacerlo, para darnos la oportunidad de pensar, ¿no? Entonces ahora mismo nada que signifique pasar demasiado rápido y de puntillas es recomendable. Más bien hay que empaparse un poquito de ese dolor, y si se llora no pasa nada, forma parte de la libertad con la que tenemos que vivir ese duelo. Tú conoces que dentro de las iglesias evangélicas existe la tradición de hacer cultos en memoria, es decir, cuando una persona ha fallecido, ¿no? ¿Crees que sería una práctica aconsejable para todos esos que en este tiempo no han podido tener el funeral adecuado? Hombre, ese tipo de ceremonia ayuda por muchas razones, ¿no? Primero, como comunidad cristiana, lo que hacemos es reconocer a Dios como dador de la vida. Nos ponemos en sus manos también cuando Él la retira. Esperamos encontrar propósito también en medio de todo eso, y encontramos un abrazo cálido como comunidad cuando nos reunimos también recordando a esa persona y nos solidarizamos unos con otros, ¿no? Al final la Iglesia es una familia. Entonces esa idea de familia y de calidez quizá no la estamos pudiendo vivir de las mismas maneras en esta pandemia, todo está teniendo que ser hecho por plataformas digitales y todas estas cosas, pero yo creo que es uno de esos rituales, no es el único, aún así debo decir, y en esto sí que estoy siendo muy insistente con mis pacientes, ¿no? Igual que nos tenemos que reinventar en otras esferas de la vida, estamos teniendo que reinventarnos también en esta. Entonces, ¿cómo puedo yo homenajear también la memoria de mi familiar? ¿Cómo puedo cerrar ese capítulo cuando no he podido tener familiar?
cuando no he podido tener con los familiares esa ceremonia o cuando no he podido tenerla con la iglesia, pues hay que buscar otras maneras. Y a veces puede ser a puerta cerrada en mi dormitorio con un cuaderno, como decíamos antes, a veces puede ser grabando lo que siento en una grabación, aunque luego la borre, a veces puede ser llamando a otro familiar que está encerrado en su casa también, con el que no estoy pudiendo quedar, pero que podemos hablar de lo que ese otro significaba para nosotros. Entonces estamos teniendo que buscar fórmulas nuevas que nos ayuden al final para el mismo principio, que es el de trabajar el duelo. Pero al final también lo que estás diciendo es que es muy importante hacer algún tipo de homenaje para el recuerdo de aquellas personas que han fallecido, ¿no? Sí, yo creo que especialmente cuando estamos teniendo la sensación de que no hemos podido estar y por tanto ha sido insuficiente nuestra presencia. Entonces, el recordar a la persona, el llorar por ella, si es algo que sale de natural, yo creo que son homenajes bonitos, ¿no? No es nada humillante, aunque muchas veces, desgraciadamente, aquí en Occidente hemos visto todo eso como debilidades, todo lo que se ha trasladado en términos de expresión emocional de una tristeza, pues se ha vivido como algo que hay que ocultar, y más bien toda esta situación nos está obligando a reconducir eso de otra manera. Hay personas que no saben muy bien cómo acompañar, cómo ayudar, qué decir a aquellos que han perdido a un familiar, y especialmente en este tiempo donde ha habido tantos fallecimientos, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas? El primero, que hablaran poco. No me suele gustar nada lo que solemos decir en momentos así, ¿no? Yo creo que es un tiempo de amar mucho y de estar, ¿no? De estar si la persona nos permite estar. Y si no te permite estar muy cerca, estar a una distancia prudencial que te permite, pues como cuando vemos a nuestros hijos empezar a andar, que te permite socorrerles en caso de caída, ¿no? Cada persona necesita algo distinto y nos tenemos que hacer expertos en intentar averiguar qué necesita esa persona, en saber cuál es el lenguaje por el cual le va a llegar nuestro afecto. A veces el de las palabras es el que peor funciona aquí. Hace mucho más el poder estar cerca, hace mucho más una llamada simplemente para decirle, ¿sabes? Ni te voy a preguntar cómo estás, porque supongo cómo estás, pero quiero que sepas que te quiero mucho. Ese tipo de presencia yo creo que es mucho más útil ahora mismo que casi cualquier otra. Pues muchas gracias, Lidia, por apartar ese tiempo para estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte un Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, que nos llega gracias a la generosidad de la Sociedad Bíblica. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Y para todos aquellos que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Dinámica de la Sanidad, un libro del doctor y terapeuta Paul Tournier. Un regalo que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.